Ah, ya me está bien. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Me están escuchando? ¿Sí? Ay, qué bueno, Laura. Bueno, me están escuchando. Bueno, entonces vamos a comenzar nuestra clase. Veo que está conectado Milena, Carla Camila, Laura, Angélica, Shirley. Bueno, van a venir llegando. Van a venir conectándose por favor. Bueno, vamos, ya que tenemos cortito el tiempo y hoy tardé en conectarme, no sé qué pasó con mi computadora, algo pasó. Algo pasó. Entonces, vamos a comenzar la clase de hoy y vamos a compartir nuestra diapositiva, ¿sí? Vamos a seguir con, creo que ya estamos otra vez por tener segundo examen parcial. Tengo que comenzar a preparar ya las clases, ¿verdad? Los exámenes. Bueno, vamos a ir a compartir ya nuestra diapositiva. A ver un poco, diapositiva. Acá tenemos. Ahí. ¿Me pueden sacar una foto ahí de Yara? Ahí, acá. Bueno, ¿están viendo bien? ¿Se ve la diapositiva? ¿Me escuchan? ¿No hay ningún problema? ¿Me pueden pasar una seña, por favor? ¿Se ve bien? ¿Sí? Ok, Laura, gracias. Bueno, ya comenzamos entonces. El tema que hoy vamos a desarrollar es disfunciones de la voz. Y vamos a hablar de la afonía y la disfonía. También vamos a estar hablando de las causas de estos trastornos. Vamos a ver por qué ocurre esto, ¿verdad? Y entonces afecta eso la voz. Vamos a ir al segundo. Disfunciones de la voz, afonía, disfonía. Tenemos acá, sacame un poco de otra foto de la pantalla. La voz, tenemos concepto. La voz es un sonido que se extiende por la laringe a partir del aire pulmonar que ha expirado y termina amplificado y reforzado a través de las cavidades de resonancia. Las cuerdas vocales se encuentran en la laringe y son dos, tiene que ser, corrijan después, en la laringe y son dos bandas musculares que vibran para emitir los sonidos. Así como las huellas digitales, la voz es única en cada persona. Además, juega un papel importante en nuestra comunicación y constituye un detalle característico de cada individuo en su totalidad. Los hábitos que se consideran perjudiciales para las cuerdas vocales: hablar demasiado, gritar, fumar, beber alcohol, etc. Estas acciones pueden derivar en la aparición de algunas alteraciones en las cuerdas vocales, como nódulos, pólipos y llagas. Nuestra voz también se puede ver afectada por infecciones, subida de los ácidos gástricos hacia la garganta, virus, cáncer y enfermedades que paralizan las cuerdas vocales. Los casos más comunes de lesiones benignas en las cuerdas vocales son los nódulos, reconocidos como estructura callosa en una o ambas cuerdas, causado por el abuso o uso erróneo de la voz. Puede desaparecer con rehabilitación logopédica o a través de la cirugía en casos avanzados. Los pólipos, que generalmente aparecen en una de las cuerdas vocales, suelen ser más grandes que los nódulos
y con aspecto de ampolla y también son causados por el uso o uso erróneo de la voz. Bueno, esta parte a mí me interesó mucho y creo que también a ustedes les debería interesar porque se refiere a nuestra salud, ¿verdad? Yo me di cuenta también que uso y abuso, no es uso, abuso de la voz. Y realmente tenemos que cuidar. A veces grito, o sea que siempre no tengo que gritar tanto. Tenemos que modular nuestra voz, tenemos que saber usar el órgano de fonación porque se dan cuenta cómo perjudica, ¿verdad? También inclusive los alimentos, ¿verdad? Que es muy frío o muy caliente. También cuando excesivamente comemos, el jugo gástrico sube, ¿verdad? Quema la garganta. Eso también cuando hay un reflujo. Entonces eso también afecta los órganos fonatorios, se dan cuenta. Entonces, bastante nos educa también esto en el área de la salud, porque ahora el autocuidado y la prevención es importante, ¿verdad? En el área de la salud. Vamos a seguir. Alteraciones o lesiones en las cuerdas vocales. Los quistes, que es una masa firme en el tejido de la cuerda vocal, encapsulado en una membrana, suele ser menos comunes que los nódulos y pólipos. Puede ser causado por el uso esforzado de la voz durante una laringitis o una infección de las vías respiratorias superiores. A mí, por ejemplo, siempre tengo problemas de laringitis porque como hablo mucho, uso mucho la voz para trabajar, entonces me afecta, pero ahora me doy cuenta que tengo que cuidarme más y ustedes matan. Los cánceres que se inician en el área de la laringe por encima de las cuerdas vocales, supraglotis, por debajo de las cuerdas vocales, subglotis. Esto puedo poner pantalla completa, ¿verdad? Para que se vea todo esto. Bueno, ahí ya se ve mejor. Bueno, los quistes, que es una masa firme en el tejido de la cuerda vocal, encapsulando una membrana, suele ser menos comunes que los nódulos y pólipos. Y pueden ser, ahí ya no veo, más chico tengo que poner ahí. No, ven nomás tú. ¿Dónde? Venimos un poco más allá. Un ratito. Un poquito más acá. Bueno, ahí también lo que me puede sacar una foto. No, sí puede sacar ese, bien sacado. Así completo que salga eso, por favor. Los quistes, que es una masa firme en el tejido de la cuerda vocal, encapsulado en una membrana, suele ser menos comunes que los nódulos y pólipos. Puede ser causado por el uso esforzado de la voz durante una laringitis o una infección de las vías respiratorias superiores. Como lesión maligna nos encontramos el cáncer de laringe, que cuando se encuentra en la etapa avanzada o se prolonga hacia las cuerdas vocales, produce ronquera o cambio de voz, en la voz. Los cánceres que se inician en el área de la laringe por encima de las cuerdas vocales, supraglotis, por debajo de las cuerdas vocales, subglotis, o en la hipofaringe, usualmente no causan cambios en la voz, por lo que se suelen descubrir en etapas más tardías. Si hacemos referencia a las alteraciones mencionadas con anterioridad, estaríamos frente a un trastorno o trastornos de las cuerdas vocales, que en general se presenta en forma de disfonía, afonía o alteraciones de la voz. Vamos a seguir. Disfonía. La disfonía es la alteración de algunas de las cualidades acústicas de la voz: intensidad, tono, timbre y duración.
puede ser causada por un trastorno orgánico, disfonía orgánica, por un uso inadecuado de la voz, disfonía funcional, por aspecto psicológico, disfonía psicogénica, por traumatismos internos o externos, disfonía traumática, y o por déficit auditivo, disfonía audiógena, pudiendo ser todas ellas permanentes o transitorias. Bueno, vamos ahora al siguiente. Disfonía orgánica es la alteración de la voz producida por una lesión anatómica en los órganos de la fonación. Puede estar producida por inflamación, infección, artritis o artrosis, enfermedades del aparato respiratorio, asma, enfermedades endocrinológicas, hipotiroidismo, hipertiroidismo, tumores benignos como los nódulos y pólipos, tumores malignos como cáncer de laringe, alteraciones de las propias cuerdas vocales como paresias o parálisis de las cuerdas y o malformaciones congénitas. Disfonía funcional es la alteración de la voz sin lesión anatómica en los órganos fonatorios. Es la más frecuente. Según las causas que la producen, podemos encontrar disfonía por abuso vocal, disfonía por mal uso vocal, fonoponis, abuso y un mal uso vocal, la cual se relaciona con la profesión del paciente, disfonía profesionales y por último, disfonías infantiles. A su vez, estos 4 tipos de disfonía nos pueden llevar a 2 cuadros importantes. Disfonía hipocinéticas producida por un tono muscular laríngeo pobre. Disfonías hipercinéticas producida por un aumento exagerado del tono muscular laríngeo. Las disfonías funcionales deben ser tratadas principalmente por el logopeda. El pronóstico es bueno si se corrigen los malos hábitos. Bueno, el logopeda es el fonoaudiólogo. Pero por supuesto que la cura está en corregir los malos hábitos. Yo tengo que hacer eso porque siempre estoy afectada de la garganta. Tengo que corregir mis malos hábitos. Bueno, vamos a ver. Ahora tenemos disfonía psicógena. Sácame una foto de Dayana. Disfonía psicógena. Se caracteriza por la alteración de la voz producida por un trastorno psicológico. Dentro de este tipo de disfonía podemos encontrar disfonía histérica, que es un tipo de neurosis que suele aparecer repentinamente y que normalmente coincide con cambios bruscos en la vida de una persona. Disfonía obsesiva, que es una neurosis obsesiva en la que el paciente se siente perseguido e incomprendido por todo el mundo. Alteración vocal o angustia vocal, que es una pérdida absoluta de la voz, de voz espontáneamente. Afonía súbita, que se produce por una respuesta al miedo, terror, etc. Fonofobia, que es el miedo a hablar. Disfonía neurasténica, que se da en personas con rasgos hipocondríacos referidos al problema que presenta en la voz, y disfonía espástica, que se produce por movimientos bruscos sin control en la laringe cuando la persona que la sufre intenta hablar. Bueno, hablando de disfonía, de tomar mi agua primero. Este tipo de disfonía suele tratarse
a nivel psicológico principalmente y también a nivel logopédico. El pronóstico está en función del tratamiento psicológico o psiquiátrico. Bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? De que la salud es biopsicosocial, espiritual. Dentro del social entra lo espiritual. O sea que se engloba todo. Cuando tenemos digamos, un déficit en una de las áreas, física, afecta completamente, psicológico, social, ¿verdad? Cuando es sociológico, afecta igualmente en física, ¿verdad? Y social. De ahí que se tiene que hacer un buen diagnóstico para el tratamiento para poder lograr, ¿verdad? Restablecer la salud. Para que ustedes se den cuenta, en esta disfonía psicogénica está, ¿verdad? Es muy importante el tratamiento psicológico, porque su etiología es psicológico y es algo mental. Entonces también hay casos en que también el psiquiatra tiene que medicar, porque el psicólogo no le es permitido medicar. Entonces el psiquiatra también tiene que trabajar. Nos vamos al siguiente. Disfonía traumática. Está provocada por un traumatismo externo, accidente de tráfico, agresión con objeto punzante, heridas penetrantes en la laringe o interno, intubación intracraneal, tubos nasogástricos permanentes. También podemos incluir las producidas por quemaduras. La intervención logopédica en estos casos está supeditada al tratamiento médico quirúrgico y en algunos casos no es necesaria o está contraindicada. Disfonía audiógena se caracteriza por la alteración de la voz como consecuencia de un déficit auditivo. El objetivo no es el tratamiento de la disfonía en sí, sino de la emisión de sonidos inteligibles del habla. En general, la mayoría de los casos de disfonía se suele tratar logopédicamente, pero en muchas ocasiones va unido a un tratamiento médico y o farmacológico. El pronóstico está en función del grado de afectación y recuperación de la zona afectada. Seguimos. Afonía. La afonía, este también le dice Nayara Sakami. La afonía es la alteración máxima de la disfonía. Se trata de la pérdida total de la voz y suele producirse por la laringitis o inflamación de la laringe, que a su vez está frecuentemente causada por un resfrío común, virus, sobre todo en las estaciones del otoño e invierno que afecta el tracto respiratorio. Otra causa es un mal uso de la voz o bien por el contacto con sustancias irritantes como el alcohol, tabaco, comidas muy picantes, frías o excesivamente calientes, entre otros motivos. También con menor frecuencia el reflujo gástrico. Por otro lado, el quiebre del nervio laríngeo recurrente, que se encarga de encaminar a la mayoría de los músculos ubicados en la zona de la laringe, es otra causa bastante frecuente de afonía. Este nervio puede ser dañado por el marco de una intervención quirúrgica, como una operación de tiroides o por un tumor. Así como existe en la disfonía, la afonía también puede ser funcional o psicogénica, que hace referencia a enfermos con dificultades de tipo psicológico. Bueno, también entonces en la disfonía también es psicogénica y también en la afonía. Por eso y es muy importante, ¿verdad?, hacer un buen diagnóstico.
Se tiene que hacer un buen diagnóstico para poder lograr la recuperación, ¿verdad? Bueno, a ver cuánto tiempo, 9:30. ¿Hay alguna pregunta que quiera hacer al respecto? Famoso que nosotros solemos decir cuando estamos con la voz, con dificultad en la voz, estamos ronca, ¿verdad? Decimos, estoy afónica. Y realmente estamos equivocados, ¿verdad? Estoy disfónica, tenemos que decir. Disfónica. Estoy disfónica. Y entonces afonía es la pérdida total de la voz, la pérdida total. Y lleva un tiempo para recuperar, ¿verdad? Con mucho tratamiento. Yo ya tuve casos, ¿verdad? De pacientes y también tuve casos de colegas que trabajan en la Uninorte que perdieron totalmente la voz por causa de la afonía, porque por el mal uso mismo de la voz. Se queda, ¿verdad? Totalmente sin poder hablar y se recupera más o menos en 8 días, 15 días con un buen tratamiento. Y por supuesto que hay que cambiar, ¿verdad? Las costumbres que uno tiene, ¿verdad? Yo mucho cambié, anteriormente era mucho más gritona. Bueno, y entonces sabemos ya, la afonía, entonces es pérdida total de la voz. Disfonía, entonces es pérdida parcial de la voz. Esas cosas van a salir en el examen parcial 2. Y voy a estar preparando ya, no sé si ustedes ya prepararon su calendario, ¿verdad? Para el examen, vayan preparando, por favor, si todavía no miren el grupo. Bueno, chicos, chicas, que tengan un buen día, estamos terminando. Y hoy mismo van a estar ya, voy a alzar en la plataforma. Video hoy no, pero mañana sí, si Dios quiere. No todavía no aprendí a alzar el video. Mi hijo me alza mañana. Hoy van a contar ya con el material de lectura, van a contar con las diapositivas y con la tarea que no es tan largo, es cortito, con la tarea. Y para mañana les prometo ya el video también. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Estamos terminando. ¿Todo claro? Háganme una seña, por favor. Gracias, Carla Camila. Bueno, entonces, beso para ustedes. Beso y abrazo, Shirley, Milena. ¿Quién más? Todos los que están conectados. Chau, chaucito. Bueno. Viste que yo uso como micrófono. Dejar de realizar.